Saludamos a toda la gente que nos ve en www.rcr750.com, rcr750.com, allí nos ves en vivo y directo. Gracias también a la gente que nos ve en Periscope, mecanismo alterno para poder vernos cuando hay interrupciones, brincos, saltos en la señal en YouTube. Nos puedes ver en RCR750 en Periscope, allí nos buscas y en vivo estamos también emitiendo. Y gracias también a la gente que en YouTube, en diferido, busca todos nuestros programas para verlos cuando tengan un ratico libre. Por allí, bueno, nos ven en YouTube. Muchísimas gracias también a la gente, siempre se los recuerdo, que se sigue suscribiendo al canal de YouTube. Es muy importante para nosotros, se suscribe muy fácilmente. Ustedes se meten en el menú del canal y arriba dice suscribirse, un botón rojo, letras blancas creo. Y por favor les recuerdo que es muy importante pues que se suscriban en nuestro canal. Miren, hay varias cosas que le van dando a uno las señales de los tiempos, ¿no? Y de por dónde va esta película, a qué altura va el partido, en qué inning va el juego de pelota. Y para entender más o menos en qué inning va el juego de pelota, hoy hay dos hechos que considero que ya comienzan a configurar un panorama. Fíjense, por un lado, nos hemos enterado, porque hay una foto, y de hecho hay una comunicación pública muy escueta, pero la hay, desde Fede Cámaras. ¿Qué ha pasado en Fede Cámaras el día de hoy? Bueno, entiendo que toda su directiva se ha reunido el día de hoy con Jorge Rodríguez. ¿A título de qué? Bueno, de que Jorge Rodríguez tiene la doble condición de ser, según el chavismo, presidente de la Asamblea Nacional, esta que entró hace apenas algunas semanas. Y además, dentro de esa Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez preside una cosa que llamaron algo así como Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Sanidad Intergaláctica. Ese tipo de cosas. Entonces, Jorge Rodríguez ha estado hoy en Fede Cámaras. Habría que recordar, por cierto, que hace unos años atrás, en 2008 creo, Fede Cámaras fue objeto incluso de un atentado bomba de un colectivo chavista. Creo que por aquella época no existían realmente los colectivos como figura, todavía se hablaba de círculos bolivarianos, habría que rastrear la fecha a ver cuál era la denominación empleada en la época, pero en todo caso, un sujeto de estos agarró, fue a la sede de Fede Cámaras, trató de poner una bomba y parece que manipulándola salió algo mal y de hecho la bomba explotó, pero explotó con él muy cercano al explosivo, valga la redundancia, y este sujeto perdió la vida incluso en aquel atentado. Eso fue en el año 2008. Bueno, el señor Ricardo Cusano es el presidente de Fede Cámara al día de hoy. Una cámara empresarial, la principal del país, que se supone que entre las primeras cosas que tiene que defender, debe defender un asunto que es una palabra complicadísima de decir, que es el término empresarialidad. O sea, la vocación de cualquier venezolano de montar y poder sostener en el tiempo una empresa. Por cierto, en cualquier país del mundo, para montar y sostener en el tiempo una empresa se necesita libertad económica. Por ende, cuando uno habla de que alguien defiende la empresarialidad, se debería pensar que esa cámara, ese gremio, ese conjunto de personas, esa institución que defiende la empresarialidad debería defender también, pero mire, a pie juntillas, la libre circulación de bienes y servicios en un país. Es decir, debería defender la oferta y la demanda, debería defender los principios del liberalismo económico. Eso es lo que debería ocurrir en cualquier país sensato, donde se defiende este principio. Pero en Venezuela, donde además nuestras clases empresariales, no todas, pero en buena medida, se han acostumbrado a sostener una relación con el Estado cada vez más estrecha y a veces hasta nociva. Es decir, que hay muchas empresas en Venezuela, no desde ahorita, sino desde hace algún tiempo, que viven a expensas del Estado. El principio de empresarialidad y, por supuesto, cómo no, el principio de supuesta defensa de la libertad de oferta y demanda y de economía libre están en un tercer o cuarto orden de importancia cuando a estas cámaras les toca defender puntos, cuando les toca hacer pliego de peticiones públicas. Eso es lo que uno ve. Bueno, al día de hoy, yo no sé en qué contexto se da esta reunión. El propio Cusano ha dicho que
bueno, que no van a revelar de momento los detalles, pero que efectivamente hubo un acercamiento, lo ha de alguna manera confirmado el día de hoy, repito, con Jorge Rodríguez, y a uno lo que le quedan son dudas, pues muchísimas. Pero entre ese mar de dudas, uno puede comenzar a asomar certidumbres. Y es que si no se tomase en cuenta que existe esa Asamblea Nacional Chavista presidida por Jorge Rodríguez, este tipo no hubiese sido recibido hoy en Fedecámaras. De manera que eso que yo he catalogado también como un principio de conservación del poder o de el poder conservador, que es el poder político. Para mí el poder político en cualquier parte es conservador. No estoy hablando de ideologías, estoy hablando de movimiento versus conservación del status quo. Y para mí en general, todos los poderes políticos del mundo, de cualquier país que usted revise, van a tender a la conservación del status quo. Los cambios dentro de los poderes establecidos son más bien la excepción a la regla, cuando uno lo revisa. Bueno, ese principio, universalmente aplicado a Venezuela, tiende a que esa agua que uno piensa que está revuelta, pero que a final de cuentas está hasta cierto punto calma, que es el agua de la política y la economía venezolana, porque el chavismo ha sojuzgado a los agentes económicos venezolanos y por supuesto que ha sojuzgado también a los agentes políticos que podrían subvertir el orden, está haciendo llevar el vector del supuesto cambio en Venezuela hacia un vector de estabilización, hacia un vector de normalización de la crisis, hacia un vector de, diría mucha gente, de supervivencia, incluso de quienes disienten del sistema, dentro del propio sistema. Y esto es a que se entienda el actor que no está de acuerdo con el sistema con quien protagoniza el sistema, que en este caso son Maduro y compañía. Eso es lo que yo estoy viendo y lo que cosas como esa me revelan a mí. Estamos hablando de una organización que se supone no es una organización política profesional, porque Fedecámaras no está allí en teoría para hacer política, aunque por añadidura la hace, porque alguien que de alguna manera emita juicios de valor sobre la marcha de la economía de un país y que defienda a un grupo tan importante como se supone son en cualquier país del mundo los empresarios, evidentemente que tiene un sesgo político, lo tiene que tener, eso no es criticable. Ahora, esa defensa, esa vocería incluso del supuesto empresariado venezolano, para mí está entrecomillada ahora con cosas como esta. Yo no me quiero adelantar al juego y de decir que allí se acordó una u otra cosa porque realmente no sé qué es lo que se conversó y mucho menos si se acordó algo. Pero y repito, ya el propio hecho de que hay una declaración de Cusano donde él no desmiente, donde diga, bueno, no, que tenemos que reconocer realidades, es más o menos lo que asoma. Él está llevando la pelota al terreno de el entendimiento y la estabilización del régimen. Eso es lo que está planteado acá. Me imagino que el pretexto va a ser el de siempre. El pretexto va a ser que que los empresarios no pueden ponerse de espaldas a la realidad política del país si es que el que manda es Maduro. Y que hay que sobrevivir porque, un empresario ante todo tiene que sobrevivir y que él está saliendo a ser vocero de la gente que en medio de las dificultades trata de sobrevivir. La gran pregunta al final del día siempre es, ¿a qué costo, querido amigo? ¿A qué costo se sobrevive? Y yo conozco, por supuesto, muchos empresarios de los que todavía quedan en Venezuela que pueden estar haciendo ingentes esfuerzos para sobrevivir. Ahora, de allí a hacer una comunicación conjunta con algún tipo del régimen, es complicado. Pero el caso es que el régimen está llevando todo, repito, a su corral. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo decía que tenía dos elementos que me permitían a mí de alguna manera ver cómo estaba el panorama en términos de esa normalización o estabilización que pretende el chavismo. Y el segundo, que sí viene desde la acera política, que sí viene desde directamente lo que se supone es o era un partido político, viene de boca del señor Henry Ramos Alup, puesto nuevamente en la palestra nacional, en la opinión pública, si es que cabe, si es que alguien todavía habla de él, quizás soy el único que todavía habla de él, para desgracia de la audiencia, después del escándalo de la semana pasada, no por él, porque realmente no fue por él, sino por su cuñado con respecto a el día último que estuvo el señor Donald Trump en la Casa Blanca, coincidió con unas sanciones que mencionaban nuevamente a ciudadanos venezolanos dentro de las listas de la OFAC. En esos listados estaba el cuñado de Henry Ramos Alup, señor Francisco D'Agostino Casado, hermano de Diana D'Agostino, hijo del antiguo empresario venezolano todavía viviente, Franco D'Agostino. Bueno, coincidentemente, después de que ocurre esto,
Hoy estamos conociendo, hoy sí directamente de Henry Ramos Alup y de su boca, una declaración que recogen varios medios y que el espíritu de la declaración dice más o menos que Acción Democrática estaría presta a evaluar con cabeza fría el tema de las candidaturas a las elecciones regionales. Y aquí sí estamos hablando directamente de política, me perdonan. Aquí sí estaríamos hablando directamente de cómo se bate el cobre. Y ese cobre tiene que ver con justamente esa convocatoria a unas elecciones, supuestamente, siempre supuestamente, regionales en las que, bueno, entre otras cosas están en juego primero los gobernadores y luego los alcaldes, ¿no?, de los municipios. Primero las entidades regionales y después los alcaldes. Bueno, ha dicho Ramos Alup eso. La primera pregunta que surge en el panorama es, primero, ¿con qué tarjeta? Y él dice que está dispuesto a evaluar con cabeza fría esto. Me imagino que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Tiene que ver con una lectura que ya hay sobre, bueno, el auge y caída. Así como a mí siempre me encantaron los libros de historia que ponían auge y caída de tal cosa. Por ejemplo, auge y caída del liberalismo amarillo. Auge y caída del gomecismo y el posgomecismo. Bueno, el auge y caída del gobierno interino. Ese creo que es el título que podríamos poner esta ocasión. A propósito de ese auge y sobre todo de esa caída, ya hay gente buscando acomodos dentro del sistema político. Y esa cosa tiene que ver justamente con estas declaraciones. Se compadecen con ese análisis. O sea, de que ya no va a más la película Guaidó, independientemente de las declaraciones que han sido reiteradas y reiterativas de la comunidad internacional, por ejemplo, de la Unión Europea, del gobierno entrante, del señor Biden, incluso a través de su virtual nuevo vocero de política exterior, que es el secretario de Estado, Anthony Blinken, y que hablan de Maduro como tirano y de Venezuela como una satrapía horrible que hay que desmontar cuanto antes. Pero bueno, de declaraciones está lleno el mundo. Entonces, en ese sentido uno puede interpretar esto. ¿Tendrá que ver con algún aspecto incluso más personal? Por ahí hay gente, bueno, mal geniada, gente con la lengua más larga que de costumbre, que dice, no, es que esto lo que es un reflejo de que ya el señor no teme a las sanciones de los Estados Unidos y que como ya se acabó la era Trump, ya él está un poco más libre, tiene la rienda un poco más floja para decir lo que realmente piensa. Y eso que realmente piensa, en este caso, tiene que ver justamente con comprometer a la AD, que él dice capitanear, con posiciones electoralistas. Que es, bueno, a final de cuentas, la política que entiende, o la gran política que entiende mucha gente, nada más que cuadrar maquetas para unas candidaturas y luego, bueno, manejar todo el tema que implica una elección. Eso es política para mucha gente. Hay otros hombres a lo largo de la historia del mundo, no solamente de Venezuela, que tendieron por política una cosa más grande, pues. Crear ideologías, cuando existían las ideologías. Crear realmente movimientos orgánicos. Por supuesto que en algún momento eso eran los partidos políticos. Pero más allá de eso, hacer lo que llamó, creo que fue Felipe González, o no sé quién, demonios, pero bueno, lo usaba mucho Felipe, política con P mayúscula. En ese sentido, esta mirada sobre solo entender a los políticos como los profesionales que se organizan para cumplir una trivialidad electoral, se queda corta. Pero bueno, el caso es que esa declaración está allí y surgen, repito, muchísimas preguntas. ¿Con qué partido? Y por partido me refiero con qué tarjetas, porque este caballero ha sido inhabilitado por el CNE del chavismo para manejar la tarjeta de Acción Democrática. Yo no sé si él se ha enterado, no sé si es que él piensa que le van a devolver la tarjeta, y con qué además, con qué apoyos, ¿no? Porque eso es lo segundo, tanto dentro de la política profesional, porque ese me imagino que será un tema en debate, incluso ahora en los otros partidos también de la oposición, como fuera de ella, porque realmente nadie está pendiente de unas elecciones en este momento en Venezuela. Repito, los principales, o reitero, los principales afectados por una elección que son los electores. No hay electores realmente dispuestos en masa a votar en una elección. Eso es lo que uno ve a muy vuelo de pájaro. No necesito las encuestas de Luis Vicente, ni de Data Análisis, ni de Seija, ni nada de eso. Eso es lo que uno ve por encima. Eso lo ve cualquier ojo poco entrenado en estos temas, ¿no? Entonces, me pregunto eso porque uno no sabe, pues la historia tiene cosas raras, como que por ejemplo este caballero venga y se reconcilie con su antiguo amigo y luego, bueno, su némesis en la última hora, que es Bernabé Gutiérrez Parra, que se quedó con el partido por decisión judicial del chavismo, es decir, por una trácala. Pero bueno, como también bien reza el dicho,
ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, bueno, no lo vamos a tampoco a caerle a llevarlo, mejor dicho, a un paredón de fusilamiento, no por ahora. Son preguntas que surgen con respecto a esto, pero que además, y quiero permitirme ir un poco más allá, denotan que dentro de la oposición, esta profesional del G4, que es lo que a final de cuentas refleja estas cosas, debe estar este tema por algún lado bandeándose. Porque Ramos Alup, si algo tiene, podrá tener todos los defectos del mundo, pero bruto no es. Y se los dice alguien que lo conoce. Bruto no es. Y en ese sentido, esta declaración el día de hoy, que probablemente mañana salga y la desmienta, yo le he confirmado por varios, o sea, para ver si la frase era realmente así, o si eso es lo que se había dicho. Y eso lo recoge tal cual, lo recogen distintos portales noticiosos, y allí está. Y se justifica un poco, o se entiende en el entendido, valga la redundancia, que tiene Ramos Alup de la política. Entonces, pero si eso está saliendo, volviendo a lo principal, es porque probablemente un nuevo tiempo vaya por allí. Es porque probablemente incluso algún sector de la propia voluntad popular de Guaidó esté reflexionando el tema. Es porque probablemente incluso la gente de Primero Justicia o algunos liderazgos de Primero Justicia estén asomando esto. Lo cual nos llevaría, bueno, a una especie de callejón sin salida, porque hasta hace nada el señor Guaidó planteaba que las elecciones aquí eran inasistibles hasta este momento. O sea, no era posible asistir a unas elecciones, no había manera, porque no había condiciones y realmente no las hay. Yo le doy la razón, para que no digan que no le doy la razón, se la doy. Entonces, en ese sentido, a uno le quedaría siempre preguntarse qué ha cambiado desde noviembre, que se empezó a preparar la campaña para esa cosa que se hizo en diciembre, con respecto a lo que podría venir en marzo, abril o finales de este año. Habría que andar un camino de aquí hasta allá. Entiendo que la declaración de Ramos Alup incluso alude al hecho de que, bueno, de que él cree que es que de aquí hasta allá se pueden mejorar las condiciones. Viviremos pensando en la mejora de condiciones eternamente. Excusen ustedes. Vamos a ir entonces a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Hoy, miércoles 27 de enero del 2021. Ya me iba a quedar 2 años atrás. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bueno, antes de seguir con algunas cosas adicionales que quisiera incorporar al mismo tema, y a este tema de la normalización, a este tema de, ya no solo desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista de la economía, de la cultura, podríamos hablar también, que tiene amigos a montones, la cultura popular. Quisiera yo recordar que hoy, para fechas fatídicas de la historia, hoy se están cumpliendo 76 años de la liberación final del campo de concentración que funcionaba en Auschwitz, en Alemania. Esta cosa terrible que fue el Holocausto. Hoy, de hecho, se conmemora el día o se recuerda
con ocasión de la puesta en clausura de ese sitio infame, de ese sitio que uno desde el punto de vista de la humanidad nunca va a entender realmente, porque desde el punto de vista humano, es decir, de lo que uno cree que es el ser humano racional, nunca va a entender por qué ocurrieron cosas así. Se recuerda que hace 76 años, repito, se cerró el campo de concentración de Auschwitz. No hay que perder de vista cuando uno analiza estas cosas la gran pregunta siempre va a ser, cuando ustedes busquen la literatura que se ha dedicado a reflexionar sobre los fenómenos totalitarios, es ¿por qué? Porque se supone que una gente que ha sido criada en democracia, que no fue el caso realmente de quienes fueron los autores y coautores del Holocausto y de el Reich nazi en Alemania, porque aquella Alemania fue una Alemania con muchas complejidades, con las fallas que implicó ese régimen que implicó la República de Weimar, es por qué el ser humano llega a eso. Eso es lo que ustedes van a conseguir. O sea, ustedes pueden buscar cualquier libro, pueden buscar novelas históricas que vayan en esa clave de tratar de descifrar al nazismo, incluso al fascismo italiano, e incluso, por supuesto, también, porque hay que meterlo en la película, aunque no es lo que se toca hoy con la fecha, a el totalitarismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, por cierto, en términos cuantitativos, fue infinitamente más mortal que el Reich nazi de Adolfo Hitler en Alemania. Hay que decirlo. Y por supuesto, mucho más de lo que significó en términos de vidas humanas el fascismo de Benito Mussolini en Italia, ¿no? Pero todos estos totalitarismos, porque los tres pueden ser metidos en la misma bandeja, aunque beben de algunas tradiciones que son distintas y preconizan, por cierto, también visiones de la economía que pueden tener atenuantes, pero que a final de cuentas lo que rinden es un inmenso tributo al Estado. Lo que rinden es un inmenso tributo a el criterio homogenizador de la sociedad y que tienen, por supuesto, vestigios militaristas por donde los mires. Es ¿cómo llega un país a eso? Esa siempre fue la gran pregunta. Es una pregunta sin respuesta al día de hoy. Por ejemplo, desde el punto de vista de la psiquiatría, hay quienes se han metido en los análisis de casos directamente de, bueno, ¿cuál fue la infancia de Hitler? ¿Cuál fue la infancia de Heydrich? ¿Cuál fue la infancia de Goebbels, ministro de propaganda nazi? O sea, ¿qué estudió esa gente? ¿Qué le pasó en sus dramas personales? Hitler tenía unos dramas personales enormes de la infancia. Primero, una gran pobreza, ¿no? Tipo que vivió en la pobreza más terrible, claro, no era un mendigo, pero casi. Aunque tuvo momentos en los que vagó por las calles. Y así, pues, ¿cuáles son los traumas de la infancia? Entonces, por ahí empiezan las explicaciones psicológicas. Hay otras explicaciones que incluso son de psicología social, de cómo la derrota o el mal acomodo de Alemania o de Italia después de la Primera Guerra Mundial llevaron a herir los egos que tienen los pueblos y el sitial que pretenden los pueblos ocupar, se supone por predestinación, por ubicación geográfica, por cuestión histórica, cualquier interpretación que usted le quiera dar, dentro del concierto de las naciones, es decir, del papel que le toca en el mundo a un pueblo. Y de allí se agarró Hitler para, bueno, insuflar el alma alemana, que es un gran pueblo, déjenme decirle. Yo admiro a los alemanes. Y los admiro sobre todo después de que conocí además cómo superaron los traumas de la Segunda Guerra Mundial, la derrota absoluta y la destrucción absoluta en la que quedó no solamente la vida material por los edificios que quedaron derrumbados en las principales provincias de Alemania, sino sobre todo su economía y cómo la lograron resucitar. Y cómo trabaja esa gente. Y cómo esa gente tiene todavía una marca y una impronta en la psique colectiva sobre lo que significó haber apoyado aquel régimen político. Pero hay infinidad de cosas. Psicología social, la psicología individual de cada uno de los casos, explicaciones económicas de cómo países, bueno, se sumergen en crisis económicas y entonces llega un gran orador y les promete villas y castillas y se vuelven locos y por allí se van. Hasta el propio signo de las épocas, que revela cómo los totalitarismos, incluso se podía pensar que en esa primera parte del siglo XX eran la moda, frente al fracaso de otro régimen político que ha existido básicamente desde hace muchos años, que es la democracia liberal. Este tema institucional, parlamentario, la debacle de las democracias parlamentarias que tienen que vivir buscando acuerdos toda la vida, si no vayan y vean lo que ocurre en España, donde se abren también terribles puertas para que entren terribles demonios en cualquier momento, y fíjense lo que es Podemos, pero
sobre todo buscar el porqué. Esa ha sido siempre, y es una cosa que a mí me encanta cuando estudio el tema de la historia de la Segunda Guerra Mundial, no solamente desde el lado de los malos, sino de los que quedaron como los buenos de la película también, por supuesto. Sobre todo la figura de Churchill, ¿no? Pero hoy recordamos, y yo creo que con este 76 aniversario trágico, infame, pero a final de cuentas necesario, que era clausurar, no a ojos del público, porque entiendo que todavía la gente puede visitar algunas cosas y creo que todavía está allí eso, por supuesto que tiene que estar allí, para que la gente recuerde la infamia, clausurar aquel campo de Auschwitz, donde se estima que, bueno, no sé cuántos en Auschwitz precisamente, pero en conjunto, en todos los sitios donde funcionaron los campos de concentración, donde fueron incinerados los judíos, literalmente, y donde además fueron desaparecidos otros, no solamente allí, sino en conjunto, se ha estimado que en los años que duró el régimen de Hitler, murieron aproximadamente 7 millones de judíos. Bueno, si uno saca la cuenta, por ejemplo, lo que significó el gran salto adelante y la política de la revolución cultural en China, con Mao Zedong, o se va, por supuesto, al estalinismo soviético, repito, las cuentas van a ser superiores, pero por bastante, a el número de personas que perecieron bajo esos regímenes políticos. Es decir, que el comunismo también tiene parte y arte dentro de las cosas oprobiosas de la historia. De hecho, repito, cuantitativamente es mucho mayor al que tienen el nazismo alemán y el fascismo italiano. Pero a final de cuentas siempre es bueno recordar, para ver que el ser humano no es perfecto, para ver que el ser humano no es una perita en dulce, y para ver que a veces hasta las sociedades más avanzadas, y miren que, repito, si hay un pueblo que yo admiro es el alemán, por las letras, por la música, por la filosofía, toda la filosofía occidental prácticamente recae y nos lleva a Alemania. Por la historia, por todas las áreas del saber. Usted vaya a cualquiera, quizá no sé si en la pintura puede haber ahí un dejo donde italianos y franceses e incluso españoles tengan visos de superioridad sobre los exponentes alemanes, pero casi que en todo, en la ingeniería, bueno, y qué hablar del mundo moderno, la industria del automovilismo que tanto me apasiona. Alemania es Alemania. Tanto esos pueblos que pueden ser tan avanzados pueden caer en lo peor también, pero siempre la cosa va de la capacidad de recomponerse, ¿no? Y por cierto, Alemania siempre será para mí el faro de luz a la hora de pensar de que la peor tragedia que le puede ocurrir a la humanidad, como pudo ser, por cierto, esa tragedia del régimen nazi, puede ser superada por una sociedad. Por eso es que yo, en el fondo, dentro de mi realismo-pesimismo, a veces soy optimista con respecto, en general, no a un pueblo del mundo, no, en general, sobre el ser humano. Porque si lo pudieron hacer allá, bueno, ¿por qué no lo pueden hacer otros pueblos? Lo que pasa es que hay que darle una empujadita, hay que darle una ayudadita a los pueblos a veces. Bueno, se me fue el tiempo, iba a hablar del tema de la normalización, pero lo vamos a dejar para más adelante porque tenemos nuestra sección y algunas de las preguntas que ustedes amablemente nos han mandado a través de Twitter con el hashtag Pregúntame que te respondo tienen que ver con eso. Y si no, igual nos queda tiempo en lo sucesivo para comentar otras cositas más sobre estas señales que nos van llegando, no de un mundo nuevo, sino de un viejo nuevo mundo, que es el mismo de siempre en Venezuela. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Miren, una aclaratoria antes de seguir con la sección, y es que efectivamente cuando estaba hablando de Auschwitz, precisamente no hablaba de Alemania porque, y hay gente que me ha corregido, por supuesto que es en Polonia, pensaba en el Reich alemán, y es que Polonia había sido ocupada en aquel momento por el régimen de Hitler, ¿no? Entonces sí, hay gente que pregunta dónde está, bueno, y los que me acotan que está en Polonia, efectivamente, los campos de concentración, porque eran varios que estaban en esa zona, pertenecen a territorio que hoy es Polonia. En aquel momento era parte de la anexión, ¿no? Claro, era Polonia antes de, pero Hitler se la había adjudicado en medio de esa cruzada, bueno, que paulatinamente se fue comiendo casi a la mitad de Europa, ¿no? Donde se estaba tragando a medio continente en la avanzada. Pero bueno, vamos sin más dilaciones a la sección y las preguntas de ustedes. Jorge Calderón. Fíjense cómo son las cosas. Aquí ya está una pregunta sobre el tema de Ramos Alup. Y dice, Ramos Alup, dueño de AD y otros partidos de la oposición ya están pensando en ir a elecciones de gobernadores con el usurpador de Maduro como presidente. O sea, lo estarían reconociendo como tal. Entonces, ¿por qué no empiezan a organizar el referendo revocatorio? Bueno, pero es que al final, Jorge, todo muere en el mismo caso. Fíjate que no es por defender a nadie, pero hace 3 o 4 años, ya yo perdí la cuenta, creo que fue en el 2017, Enrique Capriles empezó a organizar unas firmas para ir a un referendo revocatorio en lo que significaba el primer mandato de Nicolás Maduro. Cuando Maduro es investido, luego de aquella cosa que dejó más sombras que luces, que fue la elección de 2013, se dijo, bueno, no, ya Maduro ha cumplido la mitad del periodo, vamos a organizar el referendo revocatorio. De hecho, creo que fue en el 16, porque ya se cumplía la mitad del periodo. ¿Y en qué terminó aquello? Para organizar el referendo revocatorio, para que los tengan en cuenta otra vez, porque hay gente que pierde la memoria de año en año. Hace 4 años, ¿cuál fue la excusa? O sea, ¿qué truncó aquello? El hecho de que supuestamente en el CNE consiguieron que las firmas esas que hay que inventar, porque eso es lo que está escrito en la Constitución, de que tú tienes que levantar tanto porcentaje del Padrón Nacional Electoral, eran inválidas. Que por cierto fue lo mismo que se hizo en el año 2003-2004, cuando se hizo el primer intento de referendo revocatorio contra Chávez, que estaba vivo todavía. Fue lo mismo, el famoso firmazo, las firmas planas. Con el caso de Capriles fue idéntico. De manera que la película siempre se repite. Si uno propone un referendo revocatorio al día de hoy, más allá de las cosas filosóficas, de que bueno, a mí yo no lo voy a revocar porque yo no lo reconozco, yo no soy de los que dicen que Maduro es presidente. Bueno, saltemos ese paso. Ok, no lo reconoce, pero vamos a ir al referendo. Tienes que hacer lo mismo porque la trampa está diseñada de tal manera que tú no la puedes burlar. No sé si me explico. Vas a ir a recoger unas firmas que van a caer en el CNE. Y ese CNE, por si no nos hemos dado cuenta todavía, sigue siendo chavista. De hecho, yo creo que es más chavista que cuando estaba Tibisay y Lucena. Porque estos son peores, estos disimulan ser chavistas y son chavistas igualitos o peores que los que presidían el CNE cuando estábamos en la era Lucena. Entonces, hablar del revocatorio termina siendo como hablar de lo mismo, que no va a llevar a nada. Esto a propósito de que, si nos organizamos para regionales, entonces ¿por qué no para el revocatorio? No, mi hermano, ni para uno ni para lo otro. Eso es que si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz.
Vamos a ir a otra pregunta, que es la de Alberto Miguel Boada, que dice, fíjense que es con el mismo tema. 2 preguntas a las personas que están llamando a votar. ¿Qué tipo de directiva de CNE va a elegir? Se va a elegir donde el PSUV tiene el 96%. Me imagino que se refiere a la composición de la Asamblea Nacional. 96% de los diputados ahora de esta Asamblea Nacional montada por Maduro son del PSUV directamente. Y en caso de ser electo un opositor en alguna gobernación, ¿qué va a hacer? Porque si hasta un protector le pueden nombrar. Bueno, usted ha dado con el análisis lineal, lógico y racional de esta situación, Alberto. ¿Qué más tengo que decirle? Fíjense cómo todo está preconcebido para que usted no se le escape al sistema. Vamos a poner por caso que la oposición dice, vamos a ir a las elecciones de gobernadores. A todo evento, o sea, nos saltamos toda la película de que no creemos en el sistema, de que los rectores son chavistas, de que, lo cual todo es cierto. Yo no estoy diciendo que esto sea un mito. Esto es completamente cierto y esto valida la posición de no ir a elecciones, porque para ir a perder el tiempo, hacer el ridículo, es mejor no ir. Bueno, pero vamos a saltarnos todo eso. Usted va, inscribe candidato, logra poner de acuerdo a los que dicen manejar las tarjetas o partidos de la oposición, tienen candidatos comunes, perfecto. Va el día de la elección, usted se mete en esa película y se gana la mitad de las gobernaciones. Bueno, se gana entre comillas, porque allí no se sabe ni quién gana ni quién pierde. Le adjudican la mitad de las gobernaciones. ¿Quién no le dice a usted que si eso es, póngase usted un día 10 del mes tal, del mes de octubre, del mes de noviembre, cuando sea, el día 11 no está saliendo Maduro en una cadena nacional a decir, he decidido en los más altos intereses de la patria, del pueblo venezolano tal, nombrar protector del estado Miranda a no sé quién, si es que le quitan la gobernación a Héctor Rodríguez de Miranda, protector de Nueva Esparta a no sé quién, como ya han hecho? O no tienen protectores los que están en el Táchira, el que está en Nueva Esparta. No tenían protectores, por ejemplo, el caso del Distrito Capital, cuando todavía existía la alcaldía metropolitana con Ledesma, le montaron la alcaldía, la jefatura de Distrito Capital a Jacqueline Farías. O sea, siempre ha habido una institucionalidad paralela que crear, que en el fondo no es institución nada, lo que es un mapleto para no darle recursos a las gobernaciones y para obstruir el posible poquito trabajo que pueda hacer un gobernador en estos casos. Entonces no hay cómo escaparse, repito, a las trampas del sistema, al menos no jugando desde las reglas del sistema, ¿no? Es muy complicado. Entonces usted está completamente claro en la situación, Alberto Miguel Boada. Finalmente, Betty Soto, aunque creo que nos va a dar chance de leer las 4, porque tengo 4 preguntas acá, me gustaría hacer las 4. ¿Qué cree que pudiera suceder si la mayoría de la sociedad civil exige que entrar en elección, en lugar de entrar a elecciones regionales, sea la presidencial lo que se pida? Eso sí, con un CNE imparcial y sin Maduro. Fíjense que las 3 preguntas van por el orden de las elecciones. Y eso que no se ha hecho ningún anuncio, pero es que ya la gente sabe por dónde van las cosas. Bueno, Betty, es que el problema es que para tú exigir, cuando uno dice exigir, es la capacidad que tú tengas como colectivo. Decía Hannah Arendt, hablando hoy de gente que le sobrevivió al nazismo y sobre todo del pueblo judío, al que le extiendo mis respetos. Hannah Arendt decía, cómo hacer, o el gran meollo de las cosas que ella planteaba era cómo hacer una acción colectiva que fuese efectiva. Eso era para ella actuar en política. Actuar concertadamente, recuerdo que era la frase, concertada y colectivamente para imponer algo, o por lo menos para persuadir al otro de que debía aceptar ese algo que tú estabas de alguna manera sugiriendo. ¿Cómo le vamos nosotros a hacer entender al chavismo que nosotros queremos una elección presidencial en todo caso, algún día libre? Que yo no creo que en este momento, con lo que tenemos en Venezuela, sea posible. Pero bueno, que en el mundo ideal, por supuesto, para que no haya muertos, para que no pase nada en Venezuela, nosotros queremos una elección presidencial, porque no es que somos fanáticos de las presidenciales. No, es que el gran problema es que Maduro es presidente. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Bueno, con una presidencial. Eso es en un mundo ideal. Bueno, lamentablemente, o mejor dicho, dentro de las democracias, es muy fácil. Tú tiras a la gente a la calle. En las democracias tú creas una situación donde creas marchas, concentraciones, pacíficas por supuesto, pero con suficiente músculo ciudadano como para presionar. Y el poder público, eso que llaman las instituciones públicas, que es la presidencia de la República, los ministerios, cualquier clase de instituto que tenga que ver con el poder instituido, se van a sensibilizar frente a eso, porque el poder público es cuestionado por esa gente que le está diciendo, mira, yo no quiero esto, yo quiero es lo otro, y yo quiero que tú me atiendas.
En una democracia eso causa un clima de opinión en los medios de comunicación, causa unas presiones dentro del sistema que llega a un punto que el sistema no las aguanta. Y entonces, ¿qué le queda al gobernante democrático? O se va, o concede la petición, o cuando son negociaciones donde lo que la gente pide es que se introduzca alguna reforma, el gobernante por lo menos trata de introducir o da paso a alguna de las reformas que pide la gente. Porque si no, su continuidad en el cargo se pone en entredicho. No puede gobernar, se vuelve un caos el país. En Venezuela nosotros no estamos en democracia. Entonces, y ya esto se ha intentado en Venezuela pensando que estamos en democracia. ¿Y cuántos muertos no van? Entonces, cuando uno habla de exigir que sean presidenciales en caso de que en vez de que sean regionales o municipales, lo que sea, lamentablemente yo no veo cómo. Porque incluso con una movilización multitudinaria de calle, no hay manera de sensibilizar al régimen sobre estos asuntos. Y con una negociación a puerta cerrada, menos. Porque si no le paran a 1 millón de personas en la calle, menos no le van a parar a 4 pelagajos que dicen jefe de unos partidos y se van a sentar en una mesa a echarse whisky y a decir vamos a repartirnos el país y así y asado. O sea, eso no va a pasar. Porque el poder no siente que necesita conceder para permanecer manejando ese poder. No sé si me explico. Entonces, cuando hablamos de que le vamos a exigir que no hay camino allí tampoco. No hay manera de que usted con una marcha le lleve a Maduro, y ya me pusieron el reloj, a que diga, no, sí, no vamos a hacer la regional, vamos a hacer la presidencial, porque hay mucha gente en la calle. No le interesa, sencillamente. No le interesa. Hay una última pregunta que sí me dio chance de que sean las 4. Y es la siguiente, de Luis Daniel Acosta. Viendo cómo se comportó la oposición falsaria y prostibularia en todo el mes de enero, donde ya no tienen más nada que decir, ni consultas que realizar, ¿podemos esperar algo positivo para Venezuela en este 2021? ¿O simplemente es un apaga y vámonos? Mira, Luis, esta pregunta es estrictamente personal. Yo no vengo aquí a caerle a mentiras a nadie. La situación del país no es la mejor, pero no es la mejor desde hace un buen rato. O sea, la situación del país se ha ido decantando hacia un despeñadero en el que Maduro lo que le dice al gran público, es decir, a los ciudadanos de carne y hueso que todavía están dentro de Venezuela, como es el caso de nosotros, que esto es lo que tienen, que lo toman o lo dejan. Y bueno, allí cada quien, y por eso digo que esto es un asunto estrictamente personal, saca sus cuentas, porque irse del país tiene implicaciones probablemente muy positivas. Irse a cualquier país de América Latina, aunque esté complejizado como están varios de ellos a esta altura, sea, por ejemplo, entrar en una democracia. Es decir, hay un sistema político donde hay partidos que tienen problemas de corrupción seguramente, pero bueno, donde uno siente que vive en democracia. Es decir, uno tiene la esperanza de que en 4 años sale el presidente y de que si usted es ese ciudadano de ese país, usted va a votar y su voto va a ser tomado en cuenta. Pero probablemente dentro de esos mismos países, aunque Venezuela tiene una economía absolutamente colapsada, quizá la economía de aquellos países no esté mucho mejor, aunque Venezuela es el último país económicamente, no solo de América Latina, de toda América, porque meto a Haití. Haití está mejor económicamente que Venezuela en los números macroeconómicos. Pero hay que ver cada una de las historias que representan esas historias de vida, valga la repetición, de los venezolanos que se han ido a cualquier parte del mundo, a cualquiera. Y a muchos les ha ido muy bien y a otros no les ha ido tan bien. Entonces eso de si es apaga y vámonos es una decisión, repito, que yo prefiero que la tome, en este caso, quien me está viendo. No que yo venga y diga, mira, no, esto es una cosa que se acabó y bueno, vámonos todos porque no, maiquetía es lo que no, el famoso dicho aquel, ¿no? Yo lo que pretendo en todo caso es que la gente tenga acceso a una opinión informada y que conozca los hechos y que con base en esos hechos y esas opiniones informadas que uno pretende tener y que ofrece públicamente acá, tomen sus decisiones. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Miren, hace 2 o 3 años había gente que todavía creía en Ramos Alú. Había gente que todavía creía en Capriles. Había gente que todavía creía, no sé, en Manuel Rosales. Bueno, lo bueno de todos estos hechos es que el sistema ha llevado a un punto de colapso tal, incluso a quienes decían oponerse, pero lo que han hecho es una oposición o de mentirita o que convencionalmente, a conveniencia, se cuadra con los intríngulis del poder, a que se vaya decantando. Entonces la decantación siempre es buena, más allá de que mucha gente diga, no, nos vamos quedando sin líderes opositores. Pero es que ¿acaso esos son modelos a seguir? ¿Es que acaso esos son líderes? Yo estoy seguro que en Venezuela, con mucho menos micrófono, con mucho menos real, hay liderazgos mucho más comprometidos con que esto tenga un cambio que esta gente, ¿no? Y que eventualmente saldrán como han salido todos los liderazgos en los grandes procesos de cambio del mundo.
poco a poco, en el momento oportuno, con el calor de los hechos. Eso es así en todas partes del mundo, con distintos líderes políticos que han protagonizado cambios en esas partes del mundo. Entonces, esa famosa caída de máscara también es beneficiosa en estos casos. Hay una decantación, y hay una decantación incluso del régimen. Ya la gente no piensa en términos tontos de que, bueno, Maduro puede ser que entregue por elecciones. La mayoría de la gente sabe que eso no funciona. Eso es ganancia también. Vamos a dejarlo hasta acá, porque, bueno, apareció el reloj nuevamente. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, el tiempo vuela, pero no quería despedir el programa del día de hoy sin darles la buena nueva de que el lunes, que es 1 de febrero, lunes próximo, hoy estamos a miércoles, ya va a estar reintegrado con nosotros plenamente Daniel al programa. Y así se reintegrará también seguramente a los otros espacios de opinión pública en los que hace vida. Entonces, para los que estaban preguntando por Daniel, bueno, por ahí viene Daniel recargado el lunes próximo en Y Así Nos Va. Ayer lo vi, por cierto, en un ratico en Instagram, y Daniel está como una pepa, está igualito. Entonces, bueno, ya quienes estaban preguntando, quienes tenían incertidumbre, allí está ya la información de que Daniel nos acompañará el lunes. Bien, quiero saludar antes de que se me acabe el tiempo a tantas personas que están con nosotros en línea y que parece que hoy sí se ha comportado un poquito mejor la transmisión, entonces hemos podido tener más estabilidad en el canal y en el streaming. Por aquí está Amílcar Fermín, dice Daniel al ataque, yupi. Joaquín Lombardi nos saluda por acá, gracias Joaquín, siempre por estar pendiente. Virginia Jiménez, Ken Follett, autor del bestseller Los Pilares del Mundo, cuando los autócratas derrotan a la democracia, la humanidad da un paso hacia atrás, a una edad oscura. Estamos dando los pasos que nos llevarán allí. Hace años yo leí, yo no sé si 1 o 2 libros de Ken Follett, uno que se llamaba Vuelo sobre las aguas, era extraordinario ese libro. Ken Follett tiene muchísimos libros, yo creo que saca uno por año, ya debe haber fallecido. Pero el caso es que es un gran escritor, norteamericano creo. David Pérez Lemus, desde las 3:20 de la tarde hasta hoy de las 4 de la tarde estuvimos pero será de las 3:20 de ayer. Bueno, no sé, estuvimos sin electricidad en el Valle y otros sectores de Caracas. Se pierden alimentos, se dañan equipos y nadie se queja. Increíble.
Pablo Carrillo, de verdad ya perdí total interés por la política venezolana. Mientras exista el famoso G4 y los partiditos que se arriman al mingo, no estoy interesado en que hagan lo que les dé la gana, son al final lo mismo para mí. Judith Rodríguez. Bueno, este es un problema también, permíteme, yo no soy quien para decirle a la gente cómo orientar sus preferencias y sus intereses, pero este es el problema también, que cuando estas situaciones ocurren, la gente se hastía de la política, está hasta la coronilla. Y no es bueno, porque por apartarse es que ocurren las cosas, y por apartarse es que han ocurrido tantas cosas en Venezuela, ¿no? Pero bueno, yo entiendo a la gente también. Judith Rodríguez. El problema no es que la gente está en otro planeta, la gente está en un estado miserable y está sobreviviendo. Eso es lo que hace más perpetuo a este régimen. Betty Soto. El otro tema es que le dejamos todo a los políticos y ellos no han jugado gallo guindado desde hace 61 años, ¿ves? Lo que les estaba diciendo. Zoraida Viloria. Vendrán nuevos líderes de la verdadera oposición y debemos tener fe en Dios y no decaer. Bueno, amén. Paola Chinaski. La oposición no sirve para nada. Ella habla de un pote lleno de... Okay. Fernando Itriago. Hola, no sé, esta es una conversación privada con otro miembro del chat. A ver quién está por acá también. Nelson Salazar, Damaris López, Araceli Cisneros, Daniel Álvarez. Dice, el chavismo no está dispuesto a ceder y menos si no tiene ningún tipo de incentivo. Esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Y lo que hemos venido tratando desde que comenzamos a ver los enfoques que van de alguna manera tirando los miembros del equipo de asesores del presidente Biden, por ejemplo, en los Estados Unidos. A propósito de otros enfoques con Venezuela. Yo repito, a lo básico. Tienes dos caminos con el caso venezolano en términos de política exterior de los Estados Unidos. ¿Confrontas o dejas morir el tema? Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde va la administración Biden? No hay otro. O sea, eso no es de que si me aproximo multilateralmente, porque más países, bueno, por supuesto, mientras más mazamorra, y entonces, no, ese no es el caso. El caso es, ¿qué es lo que tú quieres al final del día? Tú quieres confrontar, porque con el chavismo o confrontas o dejas el tema así. Si dejas el tema así, simplemente, echas tierrita y te vas. Me refiero a cualquier país, ni siquiera a los Estados Unidos, a cualquier país. Uno siente que muchos de los países ya están en la segunda posición, lamentablemente. Bueno, nos vamos por el día de hoy, se nos acabó el tiempo y les pedimos que por favor mañana jueves nos acompañen nuevamente en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional